días. Le habla el médico residente Fresi Ángeles Mejía, médico residente de segundo año de la especialidad de patología clínica del Hospital Militar Central. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la fase preanalítica en laboratorio, es decir, todo lo que ocurre antes de que las muestras ingresen al laboratorio, en que están involucrados no solamente el paciente, sino el personal de salud. Y lo importante que es, porque como les digo, ya una vez que ha ingresado la muestra al laboratorio, nos encargamos nosotros, ¿no? Y los tecnólogos médicos, el personal que está ahí. Pero antes, muchas veces escapa a lo que nosotros podemos a controlar o verificar, y a veces eso perjudica bastante o afecta bastante al resultado que se va a encontrar. Entonces, aunque parezca algo de no mucha trascendencia, sí es importante que nosotros recordemos, que sepamos orientar a nuestros pacientes y no olvidemos tal vez llenar. Yo sé que en las consultas o en las atenciones intrahospitalarias es complicado precisar muchos datos, ¿no? Dice, ya bueno, que vaya así, pero no deberíamos dejar que nos lleve no sé, el hábito o el mal hábito, la rutina, ¿no? Porque para nosotros sí es bastante importante, porque a veces cuando hayamos alguna alteración no podemos explicarlo por qué, tenemos que ir a ver a la historia del paciente, ver al paciente, y se pierde a veces ese tiempo valioso para emitir un resultado. A ver, empecemos. Bueno, empezamos hablando sobre la importancia del laboratorio clínico. Ya actualmente los resultados que puede emitir el laboratorio clínico implica un porcentaje, un 70%, ¿no? En que influye en las decisiones clínicas que va a tener el médico clínico. Entonces, este manejo por eso es muy importante, aunque no parezca. No va a depender bastante del personal de salud, del paciente, inclusive de que lo estaremos como una cultura, ¿no? Entre nosotros los médicos, en educar a nuestro paciente y sea algo rutinario, algo común, ya que él sepa cómo prepararse, de que sepa brindarnos los datos tal vez si a veces se nos está pasando. Todo es cuestión de establecer una rutina y una cultura. Entonces, como ya había mencionado, el informe o lo que obtengamos mediante el laboratorio clínico, lo que va a hacer es ayudar para establecer un pronóstico, muchas veces para establecer el tratamiento el más certero que se pueda, y también obviamente de forma preventiva para evaluar, ¿no?, cómo está nuestra población, nuestra población objetivo, la que tenemos que manejar. Dentro del sistema de gestión de calidad en el laboratorio, como ya les decía, el error o el mayor porcentaje de errores se ha detectado en la fase preanalítica, que incluye todo lo que sucede antes de que la muestra ingrese al laboratorio. Después de eso, generalmente se trata de fallas en los equipos o rara vez falla humana, pero en un laboratorio ya que está automatizado es poco probable. Entonces, como nos escapa a nuestro control es la fase preanalítica, en el que necesitamos su ayuda y la ayuda de los pacientes. Ahora, ¿qué comprende la fase preanalítica? Como su nombre lo dice, preanálisis, implica o inicia desde que el médico decide solicitar sus exámenes de laboratorio. ¿Por qué? Porque muchas veces falta, una vez que el médico quiere realizar la solicitud, en la solicitud falta la consignación de nombre completo, edad completa, diagnóstico, presunción diagnóstica, si es que toman un medicamento, si es que realizan una actividad especial, una condición previa, ¿no? O a veces una letra legible para nosotros poder tener específicamente el análisis a realizar, ¿no? O bueno, esto se ha aliviado gracias a los códigos, gracias a los formatos que ellos solamente tienen para marcar, pero de todas maneras siempre hay errores. Ahora, en la parte en la que nosotros quisiéramos el apoyo de ustedes, colegas, es como les digo, a veces les realizan algunos exámenes
que no tienen, sin explicarles la preparación adecuada, o, o a veces lo solicitan de manera muy rápida, o un horario que ya no podemos nosotros procesarlo, todo eso, o no podemos ya recibir la muestra porque se está trabajando con otras muestras, o porque el paciente ya tiene mucho ayuno. Entonces en eso también nosotros siempre no tenemos que reorientar al paciente. ¿Para qué? Para no tener una muestra inadecuada. Como ya les decía, a veces la información que nos brindan del paciente, porque al final lo que nosotros recibimos solamente es una muestra o un nombre. Si los datos no están consignados como condición o edad o alguna medicación, si no están consignados de manera correcta, eso también nos conlleva al error. Entonces, lo que los pasos que se siguen para procesar una muestra, como les digo, inicia de la solicitud del médico y termina en el caso de la preanalítica cuando se inicia el procesamiento. Pero en lo que ustedes nos van a ayudar básicamente es una solicitud adecuadamente llenada, legible, en los exámenes bien dirigidos para saber, para nosotros poder procesarlo, y explicar al paciente se va a preparar, y en algunos casos como él tiene que traer la muestra, ¿sí? Y explicarle que, por ejemplo, si es una muestra de orina, no tiene que ser la anterior, tiene que ser la primera de la mañana, y tal es el porqué, para que el paciente entienda la importancia, cómo tomarse la muestra y traerla lo más pronto posible, no tenerla en casa. Dentro de en la parte preanalítica nosotros debemos tener en cuenta que hay factores no modificables, como por ejemplo el sexo, la edad, o una condición como el embarazo, o una inmunosupresión, que están relacionados con el paciente, que no podemos modificar, que es por eso justamente que se tienen que consignar. Y otro que es modificable, tiene que ver el transporte, la forma en que lo traen, ¿no? Tal vez una temperatura no adecuada, o la forma de obtenerlo que no ha sido la adecuada. Ahora, estos factores fisiológicos ya nosotros los vamos a tener en cuenta, pero siempre, si es que por ejemplo en algún momento van a trabajar en otro lado, tal vez en provincia, y van a tener que enviar tu muestra, ustedes son los encargados de hacerlo, es muy importante que tengan en cuenta cómo lo van a realizar, o pacientes de qué zona están tratando, para que todo eso sea consignado y puedan enviar una muestra adecuada. Ahora también, como les dije, influyen los tratamientos, ¿no? O las vitaminas que los pacientes puedan estar consumiendo, porque a veces compiten muchas veces con los reactivos que utilizamos ya en el análisis, o bloquean algunas enzimas que utilizamos para realizar los análisis, y eso altera nuestro resultado. Aquí les presento y les voy a dejar esa información para mencionar, a ver, algo bastante común. Si hay pacientes que están utilizando el paracetamol, que muchas veces inclusive es hasta automedicado, si es de manera crónica, cuando se realiza un análisis sale con hipoglucemia, o un hemograma alterado con neutropenia, trombocitopenia, puede ocasionar eso. O algunos pacientes que están usando metamizol pueden ocasionar granulocitosis, ¿no? Que son medicamentos bastante comunes, inclusive que están dentro de la automedicación. Entonces, por eso es bastante importante conversar con nuestro paciente. O por ejemplo, en el caso del omeprazol, que aumenta a la larga, un tratamiento crónico, o no necesariamente, a veces un tratamiento de una semana o 10 días, y aumenta las transaminasas, ¿no? Y produce pancitopenia. Entonces uno, cuando ve ese resultado, entonces lo emite sin tener ese conocimiento, y puede ser que nos estemos orientando mal al médico. En vez de ser una ayuda, podemos ocasionar un desvío de diagnóstico, lo que no se quiere hacer. Y como les digo nuevamente,
recalcar siempre como el adecuado llenado, ¿no? Los espacios que estén consignados como nombres, apellidos, edad, DNI para verificar la correcta muestra, ¿no? O sea, que la muestra corresponde al paciente, que no haya una confusión. Es importante llenar de manera completa nuestras solicitudes de exámenes, orientar mucho al paciente. No, eso también corre por nuestra cuenta, que también lo hacemos, pero muchas veces no podemos ingresar a los consultorios, no podemos ir a todos los sitios, a los ambientes hospitalarios, sobre todo a los consultorios. Entonces es muy importante que el médico que lo atiende sí lo haga. Muy bien, eso sería todo. Ha sido un gusto poderlos orientar. Como les digo, esto es un tema bastante sencillo, pero sí necesario que todos comprendamos la relevancia que tiene. Muchas gracias.